A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La llamada entró a las 9:47 de la noche de un jueves. Eso debería haber sido algo común. Jacobo Trujillo acababa de terminar de revisar las formaciones tácticas con su equipo de fuerzas especiales cuando su teléfono personal vibró contra el escritorio de metal. El nombre en la pantalla hizo que tensara la mandíbula. Cassandra, su hija, nunca llamaba tan tarde. Cariño, respondió Jacobo, ya poniéndose de pie, con sus instintos disparándose antes de que su mente consciente lo procesara. Lo que escuchó a continuación le heló la sangre. Un grito, agudo, crudo y lleno de terror. La voz de Cassandra, pero fracturada por el pánico. Estás lastimando a mami. Luego, la voz de un hombre, áspera como la grava, retumbó a través del altavoz. Cállate o sigues tú. La mano de Jacobo se cerró alrededor del teléfono con tanta fuerza que la carcasa se rompió. De fondo, escuchó a Carolina, su exesposa, sollozando, con palabras entrecortadas y suplicantes: por favor, delante de los niños no. El sonido de un cinturón restallando contra la carne. El gemido de un niño. Jacobo ya se estaba moviendo, su voz cortando el aire de la sala del escuadrón como una cuchilla. Pérez, Guerrero, Iglesias. Movilización táctica completa, ahora. Recitó rápidamente la dirección de Carolina. La casa a la que una vez llamó hogar. El lugar donde todavía vivían su hija de 7 años y su hijo de 4. Violencia doméstica en curso. Niños en peligro inmediato. Muévanse. Su equipo no dudó. En 90 segundos, 3 vehículos tácticos atravesaban a toda velocidad la zona poniente de la Ciudad de México, con las luces pintando la noche en rayas rojas y azules. Jacobo iba en el vehículo líder, su mente repasando 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. Mantuvo la línea abierta, escuchando el horror desarrollarse en tiempo real. Otro chasquido del cinturón, Cassandra gritando. Una voz más pequeña ahora, Pedrito, su hijo, llorando: papi, 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 como una oración. A 6 minutos, gritó Beto Fernández desde el asiento del conductor, con el velocímetro rozando los 145 km/h en calles residenciales. Los nudillos de Jacobo estaban blancos sobre la empuñadura de su fusil de asalto. Había sido comandante del equipo táctico durante 8 años, había derribado puertas en situaciones que quebrarían a la mayoría de los hombres. Pero esto era diferente. Eran sus hijos. Hace 4 años, había firmado los papeles del divorcio en esta misma ciudad, viendo a Carolina marcharse con la mitad de su vida y la custodia total de los niños por los que él daría la vida. La separación había sido amarga. El abogado de ella lo había pintado como un hombre casado con su trabajo, ausente de su familia, demasiado peligroso para estar cerca de los niños. El juez se lo creyó. Jacobo obtuvo fines de semana alternos y cenas los miércoles. Intentó ser civilizado, intentó compartir la crianza. Carolina lo había hecho difícil, pero él nunca dejó de luchar por sus hijos. Hace 3 meses, ella había empezado a salir con alguien. Claudio Bernal, había dicho. Un administrador de propiedades, de voz suave, bueno con los niños. Jacobo lo había conocido una vez durante un intercambio de custodia. Un tipo robusto, con entradas en el cabello y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo se sentía mal, pero las objeciones de Jacobo fueron desestimadas como celos. Ahora, mientras los vehículos frenaban con un chirrido frente a la casa colonial de 2 pisos, Jacobo comprendió lo que su instinto había intentado decirle. Equipo de irrupción, opciones letales y no letales listas, ordenó, con voz firme a pesar del caos en su pecho. Reglas de enfrentamiento, proteger a los niños a toda costa. Prioridad secundaria es la madre. El sujeto se considera armado y extremadamente peligroso. A través de la ventana delantera, Jacobo podía ver movimiento. Sombras bailando bajo la luz de la sala. Escuchó otro grito. Cortado en seco. 8 minutos y 20 segundos desde la llamada de Cassandra. A mi señal, dijo Jacobo, posicionándose en la puerta, con el ariete en las enormes manos de Agustín Iglesias. 3, 2, 1. La puerta estalló hacia adentro con un crujido de madera astillada.
Jacobo entró primero, moviéndose con la precisión de una década de entrenamiento, su arma levantada y rastreando. La sala era un caos. Muebles volcados, marcos de fotos destrozados, una lámpara sangrando luz por el suelo. Y allí, en el centro de todo, estaba Claudio Bernal. Estaba de pie sobre Cassandra, con un cinturón de cuero doblado en su puño carnoso, y su otra mano agarrando el brazo de la niña con fuerza suficiente para dejar moretones. Carolina estaba desplomada contra la pared del fondo, con el labio partido y sangre goteando de su nariz. Pedrito se acurrucaba detrás del sofá, su pequeño cuerpo temblando. La cabeza de Claudio giró hacia el equipo táctico, sus ojos salvajes de rabia y algo más. Arrogancia. La mirada de un hombre que pensaba que era dueño de todo en esa habitación. Suelte el cinturón. Manos arriba, ahora. La voz de Jacobo era de hierro. Por un momento de locura, Claudio no se movió. Su agarre se apretó en el brazo de Cassandra y ella gimió. Jacobo vio la cara de su hija, surcada de lágrimas, aterrorizada, mirándolo con esperanza desesperada. Estás cometiendo un error, gruñó Claudio. Esta es mi casa, mi familia. Tienes 3 segundos antes de que te ponga en el suelo, dijo Jacobo, con su arma apuntando al centro de masa. 1. La cara de Claudio se contorsionó de furia. Ella es mi mujer ahora. Trujillo, tú no tienes derecho. Algo cambió en la expresión de Claudio. La comprensión de que Jacobo no estaba fanfarroneando, de que la delgada línea entre él y una bala se estaba evaporando. El cinturón cayó. Claudio levantó las manos, pero su rostro contenía puro veneno. Iglesias, tómalo, ordenó Jacobo. Agustín se movió como un tren de carga, golpeando a Claudio cara contra el suelo y asegurándolo con cinchos. El hombre gruñó y maldijo, pero Jacobo ya había pasado junto a él. Se arrodilló junto a Cassandra, enfundando su arma. Nena, está bien. Papá está aquí. Ella se derrumbó en sus brazos, sollozando contra su chaleco táctico. Jacobo la abrazó fuerte, acunando su cabeza con una mano, e hizo un gesto a Beto Fernández para que revisara a Pedrito. Carolina estaba siendo ayudada a levantarse por David Guerrero, sus ojos desenfocados por el shock. Los paramédicos están en camino, informó Beto. El niño está asustado, pero parece físicamente bien. Jacobo se apartó para examinar a Cassandra. Ronchas rojas rayaban sus pequeños hombros donde el cinturón la había alcanzado. Una rabia al rojo vivo lo invadió. Pero mantuvo su voz suave. Fuiste muy valiente, cariño. Hiciste exactamente lo correcto al llamarme. Él lastimó a mami, susurró Cassandra. Dijo que si le decíamos a alguien, nos lastimaría peor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jacobo en voz baja. Los ojos de Cassandra bajaron. Desde que se mudó. Hace 2 semanas. 2 semanas. 14 días de sus hijos viviendo en el terror mientras él había estado a 16 kilómetros de distancia, sin saberlo. Carolina finalmente había encontrado su voz. Jacobo, yo. No sabía que él era así. Fue tan amable al principio, y luego. Se quebró de nuevo. Jacobo se puso de pie, su rostro una máscara de control. Caminó hacia donde Agustín mantenía inmovilizado a Claudio. El hombre lo fulminó con la mirada con un odio indisimulado. Estás acabado, dijo Jacobo suavemente. Cualquier vida que tuvieras, se terminó. Claudio le escupió, fallando por centímetros. Buena suerte probando algo. Es su palabra contra la mía. Ella me dejó disciplinar a los niños. Ella dirá cualquier cosa para cubrirse el trasero ahora que estás involucrado. La sonrisa de Jacobo fue lo suficientemente fría como para congelar la sangre. ¿Olvidaste algo? Todo esto fue grabado. La cara de Claudio se quedó flácida. Mi hija me llamó en altavoz. Todo lo que sucedió aquí esta noche fue capturado, la agresión, las amenazas, tu confesión sobre lastimarlos durante 2 semanas. Jacobo se inclinó, bajando la voz a apenas un susurro. Pero eso es solo el lado legal. Mira, voy a asegurarme de que todos sepan exactamente qué tipo de monstruo eres. Oficiales uniformados llegaban ahora junto con los paramédicos. Jacobo observó cómo subían a Claudio a una patrulla,
con la cara del hombre presionada contra la ventana, sus ojos aún ardiendo de rabia. Pero Jacobo vio algo más también. ¿Miedo? Claudio Bernal acababa de darse cuenta de que había agredido a los hijos de uno de los comandantes tácticos más respetados de la Ciudad de México, y lo había hecho con una línea telefónica abierta grabando todo. Mientras los médicos examinaban a sus hijos, Jacobo tomó una decisión. El sistema legal haría su parte. Arresto, juicio, sentencia. Pero Claudio Bernal había lastimado a sus hijos, los había aterrorizado durante semanas y pensó que podía salirse con la suya. Jacobo Trujillo le iba a enseñar lo que realmente significaba enfrentar consecuencias. 3 días después, Jacobo estaba sentado en el despacho de su abogado revisando los informes. Claudio Bernal había sido vinculado a proceso por múltiples cargos de violencia familiar, abuso infantil y lesiones. La evidencia era abrumadora, la llamada telefónica grabada, los exámenes médicos de los niños, el testimonio de Carolina, los vecinos que habían escuchado gritos pero tenían demasiado miedo para llamar a la policía. El abogado, licenciado Walter Briseño, era optimista. Con tu grabación y la evidencia física, estamos ante un caso ganado. Le darán años, tal vez una década si el juez le aplica todo el peso de la ley. No es suficiente, dijo Jacobo. Walter levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? 10 años. Saldrá cuando mi hija tenga 17. Todavía es lo suficientemente joven para venir buscando venganza, para culparla por arruinar su vida. Lo quiero destruido, no solo encerrado. Jacobo, la ley solo puede hacer hasta cierto punto. Entonces yo haré el resto. Jacobo ya había comenzado. Durante las últimas 72 horas, mientras sus hijos se quedaban con él bajo órdenes de custodia de emergencia, había estado investigando la vida de Claudio Bernal. Lo que encontró fue un patrón. Claudio había estado casado 2 veces antes. La primera esposa, Irene Hernández, había presentado una denuncia ante el Ministerio Público hace 7 años por violencia familiar, luego misteriosamente la retiró y se mudó a otro estado. La segunda esposa, Daniela Briones, había desaparecido de los registros públicos por completo después de su divorcio. Jacobo localizó a Irene primero. Vivía en Monterrey ahora, trabajando como enfermera, tratando de olvidar su pasado. Cuando la llamó, ella fue inicialmente hostil. No hablo de Claudio, dijo tajantemente. Terminé con ese capítulo. Él mandó a mi hija de 7 años al hospital, respondió Jacobo. Golpeó a mi exesposa frente a mis hijos. Estoy tratando de asegurarme de que nunca lastime a nadie más, pero necesito saber qué te hizo. Silencio en la línea. Luego, en voz baja, me rompió las costillas 2 veces. La segunda vez, me dijo que si alguna vez intentaba irme, mataría a mi hermana y me obligaría a ver. Le creí. ¿Lo documentaste? Tenía fotos, expedientes médicos, pero su abogado. Me hicieron destruir todo como parte del acuerdo de divorcio. Conseguí una orden de restricción y huí. ¿Testificarías ahora? Otra pausa. ¿Si eso lo mete a la cárcel? Sí. Sí, lo haría. Daniela Briones fue más difícil de encontrar, pero Jacobo tenía recursos. Descubrió que se había cambiado el nombre y vivía en un refugio para mujeres en Guadalajara. Cuando la contactó, su voz temblaba con un miedo apenas controlado. Claudio Bernal está en el reclusorio, dijo Jacobo gentilmente. Ya no puede lastimarte, pero necesito tu ayuda para asegurarme de que se quede allí. La historia de Daniela era aún peor que la de Irene. Claudio la había aislado sistemáticamente, vaciado sus cuentas bancarias y golpeado tan severamente que había perdido la audición en un oído. La gota que derramó el vaso fue cuando amenazó a su anciana madre. Es un depredador, susurró Daniela. Encuentra mujeres que cree débiles, vulnerables. Es encantador al principio, luego se quita la máscara. He pasado 4 años escondiéndome de él. Ayúdame a asegurar que nadie más tenga que esconderse, dijo Jacobo. Para el final de la semana, Jacobo tenía testimonios de ambas mujeres junto con registros médicos que habían guardado en secreto, fotografías y evidencia de un patrón que abarcaba una década. Walter Briseño chifló por lo bajo cuando Jacobo entregó el archivo. Esto es suficiente para convertir un caso de violencia familiar en una investigación de crimen organizado por patrón de conducta.
Si la fiscalía presiona fuerte, estamos hablando de sentencias acumuladas, órdenes de restricción permanentes, posibles cargos federales. Bien, dijo Jacobo. Pero no he terminado. La audiencia inicial se fijó para el lunes por la mañana. Claudio Bernal estaba sentado con el uniforme beige del reclusorio, su defensor de oficio a su lado, confiado en su capacidad para negociar un procedimiento abreviado a cambio de cargos menores. Lo había hecho antes. Pero cuando la fiscal, una mujer astuta llamada Margarita Orozco, se puso de pie con un expediente de 8 centímetros de grosor, la expresión engreída de Claudio vaciló. Su señoría, el Estado desea presentar pruebas de un patrón de violencia sistemática que abarca 10 años, 3 relaciones y múltiples jurisdicciones estatales. El imputado no es un hombre que cometió un error. Es un abusador en serie que ha aterrorizado a mujeres y niños cruzando fronteras estatales. El abogado defensor objetó, pero Margarita lo aplastó con precedentes y jurisprudencia. Para cuando terminó de presentar los testimonios de Irene y Daniela, junto con la llamada telefónica grabada y la evidencia médica de los hijos de Jacobo, la cara del juez era de granito. Se dicta prisión preventiva oficiosa, dijo el juez rotundamente. El ciudadano Bernal permanecerá bajo custodia pendiente de juicio. Dada la gravedad y el patrón de abuso, recomiendo que se busquen las penas máximas. Los ojos de Claudio encontraron a Jacobo en la galería. El odio allí era puro, sin destilar. Pero debajo de él, Jacobo vio el primer parpadeo real de miedo. Esa noche, Jacobo se sentó con Cassandra y Pedrito en su departamento. Estaban coloreando en la mesa de la cocina, la simple normalidad de ello era casi dolorosa después del trauma que habían soportado. Carolina estaba en terapia recibiendo la ayuda que necesitaba. El acuerdo de custodia había sido modificado. Jacobo ahora tenía la custodia principal mientras Carolina trabajaba en su recuperación. Cassandra lo miró. ¿El hombre malo se fue para siempre, papi? Jacobo le alisó el cabello. No te volverá a lastimar nunca más. Lo prometo. Pero las promesas no eran suficientes. Jacobo sabía que los hombres como Claudio Bernal a veces se escabullían por las grietas del sistema penal, encontraban amparos, obtenían liberación anticipada. Necesitaba asegurarse de que, incluso si Claudio de alguna manera salía libre, nunca volviera a ser una amenaza. Y para eso, Jacobo necesitaba ser creativo. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de paciencia estratégica. Mientras la maquinaria legal avanzaba, Jacobo trabajaba en una vía paralela que existía en los espacios grises entre la ley y la justicia. Su primer movimiento fue la investigación. Jacobo pasó las noches, después de acostar a los niños, sumergiéndose en los registros financieros, historial laboral y conexiones sociales de Claudio Bernal. Lo que descubrió pintaba la imagen de un hombre que era metódico en su monstruosidad. Claudio trabajaba, o había trabajado, como administrador de propiedades para una empresa llamada Grupo Inmobiliario Horizonte. Sobre el papel, parecía legítimo. Pero cuando Jacobo cruzó las quejas de los inquilinos con las fechas de empleo de Claudio, surgió un patrón inquietante. 8 mujeres diferentes habían presentado quejas ante la Profeco o la Administración sobre comportamiento inapropiado de su gestor en los últimos 5 años. Ninguna había presentado denuncias penales. Todas habían rescindido misteriosamente sus contratos de arrendamiento pocos meses después de quejarse. Jacobo las contactó una por una. La tercera mujer con la que habló, Herminia Lara, rompió a llorar cuando él le explicó quién era. Tenía llaves de mi departamento, dijo ella. Entraba cuando yo no estaba en casa. Encontraba cosas movidas, mi cajón de ropa interior revuelto. Cuando me quejé, de repente mi renta violaba alguna cláusula de la que nunca había oído hablar. Estaba aterrorizada de que me sembrara drogas o saboteara algo para que me desalojaran o arrestaran. ¿Alguna vez te amenazó directamente? Una vez me arrinconó en el área de lavado y me dijo que las mujeres solteras debían tener más cuidado con a quien hacían enojar. Dijo que los accidentes ocurrían todo el tiempo en edificios como el mío. Jacobo documentó todo. Para cuando terminó, tenía declaraciones de 6 mujeres que habían sido acosadas, intimidadas o acechadas por Claudio Bernal mientras él tenía poder sobre su vivienda. Entregó el expediente a Margarita Orozco, quien casi deja caer su café cuando lo vio. Esto es. Dios mío, Jacobo. Este tipo es peor de lo que pensábamos. ¿Puedes usarlo?
Parte de esto es circunstancial, pero combinado con todo lo demás, establece un patrón claro de comportamiento depredador. Definitivamente puedo usarlo para argumentar en contra de cualquier acuerdo abreviado y presionar por la sentencia máxima. Bien, dijo Jacobo. Porque hay más. El segundo movimiento de Jacobo fue más delicado. Necesitaba entender qué motivaba a Claudio Bernal, qué valoraba, qué temía, que lo rompería realmente. Encontró su respuesta a través de Cruz, un investigador privado con el que había trabajado en un caso de secuestro 3 años antes. Cruz era caro, discreto y muy bueno encontrando cosas que la gente quería ocultar. Tu amigo Claudio tiene un secreto, informó Cruz después de una semana de investigación. Tiene una bodega de almacenamiento cruzando el límite estatal en Querétaro. Paga en efectivo cada mes. Registrada a nombre de un pariente fallecido. ¿Qué hay adentro? Aún no lo sé. Pero alguien que se toma tanta molestia para ocultar algo. Vale la pena ocultarlo. Jacobo hizo el viaje el mismo tarde un sábado por la noche cuando los niños estaban con Carolina para una visita supervisada. La instalación de almacenamiento estaba en una zona industrial deteriorada, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. El candado era de grado comercial, pero Jacobo tenía herramientas de irrupción en su camioneta. Se dijo a sí mismo que conseguiría una orden de cateo si encontraba algo procesable. Por ahora, solo necesitaba saber. Dentro de la bodega, iluminada por su linterna, Jacobo encontró un catálogo de horrores. Cajas de fotografías, mujeres que parecían drogadas o inconscientes, posadas en posiciones comprometedoras. Discos duros etiquetados con fechas e iniciales. Un libro contable documentando pagos, algunos tan altos como 100,000 pesos. Y armas, navajas, restricciones, artículos que solo podían usarse para causar dolor. Jacobo se quedó allí por un largo momento, respirando con dificultad. Esto no era solo violencia doméstica. Claudio Bernal era algo mucho peor. Fotografió todo, con cuidado de no alterar la escena. Luego cerró la unidad y llamó a Cruz. Necesito que hagas una denuncia anónima a la FGR, dijo Jacobo. Unidad especializada en trata de personas. Te envío una ubicación. ¿Qué encontraste? Nada que pueda borrar de mi mente. La unidad especializada allanó la bodega 3 días después con una orden federal. Lo que encontraron desencadenó una investigación interestatal sobre trata y extorsión. Los registros telefónicos de Claudio Bernal mostraron contacto con una red de hombres que comerciaban con la explotación y la violencia. En su siguiente comparecencia ante el tribunal, Claudio entró esperando discutir su caso de violencia familiar. En cambio, le leyeron cargos adicionales, delincuencia organizada con fines de trata de personas, producción y distribución de pornografía ilegal, extorsión y asociación delictuosa. Su defensor público de hecho dio un paso atrás de la mesa. Su señoría, yo. Necesito tiempo para revisar estas nuevas acusaciones. El juez miró a Claudio con disgusto indisimulado. Señor Bernal, ahora enfrenta cargos federales que conllevan una sentencia mínima de 25 años con potencial de cadena perpetua. ¿Entiende la gravedad de su situación? Por primera vez, Jacobo vio a Claudio Bernal comprender verdaderamente lo que estaba sucediendo. La fanfarronería se había ido. La arrogancia se había evaporado. Parecía lo que era, un depredador que finalmente había sido acorralado. Margarita Orozco se acercó a Jacobo después de la audiencia. La fiscalía está agradecida por la pista que llevó a esa bodega. Están construyendo un caso que podría derribar a una docena de hombres. Claudio. Está acabado. Incluso si intenta ser testigo protegido para delatar a sus socios, le esperan décadas. La evidencia de la bodega por sí sola es condenatoria. Jacobo debería haberse sentido satisfecho. El sistema legal estaba funcionando exactamente como debería. Claudio Bernal pasaría la mayor parte de su vida restante en una celda. Pero aún no era suficiente. El juicio por los cargos de violencia familiar procedió rápidamente. Con la montaña de evidencia y los cargos federales acechando, el abogado de Claudio le aconsejó declararse culpable a cambio de sentencias concurrentes. Claudio se negó. Quiero mi día en la corte, le dijo a su abogado lo suficientemente alto para que Jacobo lo escuchara.
Quiero enfrentar a ese bastardo de Trujillo y decirles a todos lo que realmente pasó. Así que fueron a juicio oral. Jacobo se sentó en la sala de audiencias todos los días, una presencia silenciosa en la primera fila. Observó cómo Margarita Orozco construía metódicamente el caso. La llamada telefónica grabada reproducida para el tribunal. El pediatra de sus hijos describiendo sus lesiones. El testimonio lloroso de Carolina sobre la violencia escalada. Luego Irene Hernández subió al estrado, seguida de Daniela Briones. Contaron sus historias con fuerza tranquila, describiendo el patrón de abuso, las amenazas, el terror. La defensa de Claudio fue patética. Afirmó que las mujeres eran todas mentirosas buscando atención, que solo había estado disciplinando a Cassandra porque Carolina se lo había pedido, que Jacobo había orquestado todo por celos. Los jueces deliberaron durante 90 minutos. Culpable de todos los cargos. El juez programó la lectura de sentencia para dentro de 2 semanas, pero se dirigió a Claudio directamente. Señor Bernal, he estado en este estrado durante 23 años. He visto muchos criminales, muchos abusadores, muchos hombres que lastiman a los vulnerables. Pero rara vez he visto a alguien que demostrara tal crueldad sistemática y calculada. Usted es un depredador en el sentido más verdadero, y este tribunal asegurará que sea tratado como tal. Jacobo vio cómo se llevaban a Claudio esposado. La cara del hombre estaba pálida, sus hombros caídos. Parecía haber envejecido una década en 3 meses. Pero Jacobo aún no estaba satisfecho porque sabía algo que Claudio aún no entendía. La prisión era solo el comienzo. Francisco Paco Bustos había sido amigo de Jacobo desde sus días en el ejército. Cuando ambos eran jóvenes soldados, creyendo que podían cambiar el mundo a través de pura determinación. Paco había tomado un camino diferente después de su servicio. Había entrado al sistema penitenciario, ascendiendo hasta una posición como oficial superior en el Cefereso, Centro Federal de Readaptación Social, donde se alojaban los delincuentes de alta peligrosidad. Se reunieron para tomar cervezas 2 días después del veredicto. El caso federal de tu amigo está avanzando, dijo Paco. Se dice que terminará en el altiplano si es condenado. Tal vez Puente Grande si lo quieren en mayor seguridad. Será condenado, dijo Jacobo con certeza. La evidencia es abrumadora. Bien. A los tipos como él no les va bien adentro. Paco tomó un trago largo. Abusadores de niños, tratantes. Están en el fondo de la jerarquía carcelaria. Incluso entre criminales, hay un código. No te estoy pidiendo que hagas nada, dijo Jacobo cuidadosamente. Sé que diriges una operación legal estricta. Por supuesto, acordó Paco. Pero la información tiene una forma de difundirse. Si ciertos reclusos se enteraran de los crímenes de un recién llegado en detalle. Bueno, esa es solo la naturaleza de la comunicación institucional. Jacobo miró a los ojos de su amigo. Hipotéticamente. Hipotéticamente, confirmó Paco. Aunque imagino que los registros judiciales son información pública. Cualquiera podría leer sobre lo que les hizo a esos niños. A esas mujeres. Cualquiera podría compartir esa información con cualquier otra persona. Libertad de expresión, ¿verdad? ¿Verdad?, dijo Jacobo. Chocaron las botellas y hablaron de otras cosas, familias, viejas historias del servicio, las posibilidades de la selección nacional esta temporada, pero se había llegado a un entendimiento. Claudio Bernal tendría su día en la Corte Federal. Sería condenado y sentenciado. Y luego sería entregado a un sistema donde sus crímenes serían conocidos, donde sus víctimas tendrían defensores incluso entre los custodios, donde cada día sería un recordatorio de lo que había hecho. Jacobo no estaba pidiendo justicia por mano propia. Simplemente estaba asegurando que la información fluyera libremente, como debería en cualquier sistema transparente. La audiencia de sentencia para el caso de violencia familiar llegó primero. Carolina dio una declaración de impacto de la víctima que dejó a la sala en lágrimas. Luego Jacobo subió al estrado, sosteniendo una carpeta con dibujos que sus hijos habían hecho en terapia. Dibujos de un monstruo con un cinturón, dibujos de llanto, dibujos que ningún niño de 7 años debería tener que dibujar nunca. Mis hijos se despiertan gritando, dijo Jacobo en voz baja. Mi hija me pide que revise cada closet, cada sombra, para asegurarse de que el hombre malo no se esconde allí.
Mi hijo no me deja fuera de su vista. Fueron aterrorizados en lo que debería haber sido su lugar seguro por un hombre que se suponía debía protegerlos. El juez condenó a Claudio a 15 años por los cargos del fuero común. 2 semanas después, concluyó el caso federal. Con la evidencia de la bodega y el testimonio de 3 mujeres que Claudio había traficado y extorsionado, el tribunal lo condenó en todos los cargos federales. El juez federal fue aún menos comprensivo que el juez local. Señor Bernal, usted es un cáncer que ha esparcido sufrimiento y trauma a través de múltiples estados e innumerables vidas. Este tribunal lo sentencia a 45 años en prisión federal, para que se cumplan consecutivamente con su sentencia estatal. Será elegible para libertad condicional cuando tenga 93 años. 60 años en total. La cara de Claudio se puso completamente blanca. Trató de hablar, pero no salieron palabras. Mientras los guardias federales se lo llevaban, sus ojos encontraron a Jacobo una última vez. Jacobo sonrió. 6 meses después, la vida de Jacobo había encontrado un nuevo ritmo. Cassandra y Pedrito estaban sanando, lentamente, con contratiempos, pero sanando. Iban a terapia 2 veces por semana y las pesadillas eran menos frecuentes. Carolina había completado un programa intensivo de recuperación de violencia doméstica y se había disculpado genuinamente por traer a Claudio a sus vidas. Ignoré las banderas rojas, le dijo a Jacobo tomando café un miércoles por la noche después de que los niños se hubieran acostado en su habitación de invitados. Quería tanto creer que había encontrado a alguien estable, alguien seguro, y él sabía exactamente cómo jugar con eso. Era un depredador profesional, dijo Jacobo. No eres la primera persona a la que engañó, y si no lo hubiéramos detenido, no habrías sido la última. El acuerdo de custodia había sido modificado permanentemente. Jacobo tenía la custodia principal, con Carolina teniendo visitas regulares que ya no eran supervisadas. Nunca serían amigos, pero funcionaban como padres compartidos, unidos en su determinación de ayudar a sus hijos a recuperarse. Pero el trabajo de Jacobo no había terminado. Claudio Bernal era ahora un recluso en el Cefereso, una prisión federal de alta seguridad. A través de la cuidadosa y completamente legal red de comunicación de Paco, Jacobo recibía actualizaciones ocasionales. Claudio había sido colocado en población general después de su periodo de ingreso inicial. En una semana, la noticia de sus crímenes se había extendido por los bloques de celdas. Alguien había impreso los documentos judiciales que describían lo que le había hecho a los hijos de Jacobo y los había circulado en las áreas comunes. Ha solicitado custodia protectora 3 veces, informó Paco durante una de sus llamadas regulares. Denegada cada vez. Sus crímenes son graves, pero no está bajo amenaza creíble específica según las evaluaciones oficiales. Por supuesto, dijo Jacobo neutralmente. Aunque, entre tú y yo, va a tener un momento muy difícil. Ha sido golpeado accidentalmente en la fila del comedor, encontró su celda dejada abierta por error, tuvo sus privilegios de tienda suspendidos temporalmente debido a errores de papeleo. Nada que llegue al nivel de queja oficial ante derechos humanos, pero suficiente para hacer que cada día sea incierto. El sistema funcionando como se pretende, observó Jacobo. Exactamente. Pero había una pieza más del plan de Jacobo todavía en movimiento. Alicia Linares había sido la abogada de Claudio durante los procedimientos civiles cuando 2 de sus víctimas de trata lo demandaron por daños. Era una tiburón con traje costoso, el tipo de abogada que defendía a monstruos por $15,000 la hora y dormía muy bien por la noche. Había hecho bien su trabajo, arrastrando a las víctimas a través de interrogatorios brutales, cuestionando su credibilidad, argumentando que Claudio era víctima de acusaciones falsas. Los casos eventualmente se habían resuelto fuera de los tribunales por cantidades insignificantes, sellados del registro público. Jacobo había leído las transcripciones. Lo habían enfermado físicamente. Ahora Alicia Linares representaba a otro abusador en un caso de violencia familiar de alto perfil. El hombre era rico, conectado políticamente y culpable como el pecado. Alicia estaba usando el mismo manual que había usado para Claudio, atacar a la víctima. Crear duda razonable. Hacer que todo desaparezca por el precio correcto. Jacobo no podía tocarla legalmente. Ella no había cometido crímenes, solo operaba en la zona gris ética que la defensa penal a veces requería. Pero él podía volverla tóxica.
Trabajando con Cruz nuevamente, Jacobo compiló un archivo completo sobre cada caso que Alicia había defendido involucrando violencia contra mujeres o niños. Todo era registro público, expedientes judiciales, amparos, transcripciones donde había interrogado brutalmente a víctimas traumatizadas. Luego se lo entregó a Estela Huerta, una periodista de investigación con la que había trabajado en una historia de corrupción 2 años antes. Estela se había hecho un nombre exponiendo la impunidad y sistemas que protegían a los depredadores. Esto es explosivo, dijo Estela, hojeando el archivo. Ha defendido a 8 hombres acusados de violencia familiar grave o agresión sexual en los últimos 3 años. ¿Y sus tácticas? Dios, Jacobo. Ha hecho que las víctimas revivan su trauma con un detalle insoportable, las acusó de mentir por dinero, sugirió que eran responsables de su propio abuso. Todo legal, señaló Jacobo. Todos merecen una defensa, pero la gente también merece saber a quién están contratando. Puedo escribir esta historia sin nombrarte como fuente. Yo nunca estuve aquí. El reportaje salió 2 semanas después en un importante periódico de la Ciudad de México. La abogada que defiende a los abusadores, dentro del patrón de Alicia Linares de representar a hombres violentos. Era factual, bien documentado y devastador. En días, colectivos feministas protestaban fuera de su despacho. Otros abogados comenzaron a distanciarse. Su cliente actual, bajo presión por la publicidad, la despidió y contrató a un nuevo defensor. El Colegio de Abogados inició una investigación ética, no por sus tácticas de defensa, que eran técnicamente legales, sino por posibles conflictos de intereses en cómo había manejado los acuerdos que la beneficiaban más a ella que a sus clientes. Jacobo no esperaba que le quitaran la cédula profesional, pero su reputación estaba destrozada, su base de clientes evaporándose. Pasaría años reconstruyendo si es que alguna vez pudiera. No era justicia en el sentido tradicional, pero era rendición de cuentas. 8 meses después de la condena de Claudio, Jacobo recibió una llamada inesperada de Margarita Orozco. Pensé que querría saber. 3 mujeres más se han presentado con acusaciones contra Claudio Bernal. Estas son de antes de que conociera a su primera esposa. Estamos hablando de hace 15, 16 años. ¿Pueden procesar? La prescripción del delito es complicada, pero estamos explorando opciones. Más importante aún, confirma lo que sospechábamos. Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Tú deteniéndolo cuando lo hiciste. Probablemente salvaste vidas, Jacobo. Después de colgar, Jacobo se sentó en su tranquilo departamento, escuchando a sus hijos jugar en la habitación de al lado. Cassandra se reía de algo que Pedrito había dicho, un sonido que había estado ausente por mucho tiempo. Pensó en todas las mujeres a las que Claudio había lastimado, todas las vidas dañadas o destruidas. Pensó en lo cerca que sus propios hijos habían estado de ser destruidos también. Y pensó en el hecho de que Claudio Bernal se despertaría todos los días durante los próximos 60 años en una celda de 2 por 3 metros, rodeado de personas que sabían exactamente lo que era, sabiendo que nunca lastimaría a otra persona de nuevo. Eso debería haber sido suficiente. Pero había un movimiento final por hacer. Walter Briseño, su abogado, se había acercado a Jacobo para escribir una declaración de impacto de la víctima para una revista jurídica centrada en casos de violencia familiar. La revista quería publicar historias de sobrevivientes y sus familias para educar a las fuerzas del orden y al público sobre los efectos duraderos del abuso. En cambio, Jacobo propuso algo diferente. Trabajando con Walter y varias de las víctimas de Claudio que habían aceptado participar, crearon un estudio de caso completo, reconocimiento de patrones, como un abusador operó a través de múltiples estados y sistemas durante más de una década. Era clínico, factual y detallado. Describía la metodología de Claudio, cómo seleccionaba a las víctimas, las aislaba, escalaba la violencia y utilizaba los sistemas legales y sociales para evitar consecuencias. Incluía aportes de psicólogos forenses, expertos en seguridad pública y las propias víctimas. El estudio se publicó en múltiples revistas de criminología y se convirtió en lectura obligatoria en la unidad de perfiles criminales de la FGR. Las policías estatales de todo el país lo usaron para capacitar a los oficiales en el reconocimiento de patrones de abuso doméstico en serie. El nombre de Claudio Bernal quedó permanentemente unido a un manual para identificar depredadores como él. Pero el toque final provino de una fuente inesperada. Cassandra,
ahora de 8 años y mucho mejor en terapia, había escrito una carta a otros niños que habían sido lastimados por personas malas. Con el permiso de Carolina y Jacobo, se incluyó una versión en el apéndice del estudio. Tenía miedo todos los días, escribió con su letra cuidadosa y redonda. Pero mi papá vino cuando llamé. Me salvó a mí, a mi hermano y a mi mami. Si alguien te está lastimando, dile a alguien seguro. Hay personas que te creerán. Hay personas que detendrán a la persona mala. No estás solo. Cuando Jacobo lo leyó, tuvo que salir y recomponerse durante varios minutos. 2 años después de esa terrible llamada telefónica, Jacobo estaba en el estacionamiento de la escuela primaria de Cassandra, esperando la salida. El día era brillante y claro, el tipo de tarde de otoño que hacía que la Ciudad de México se sintiera casi perfecta. Cassandra salió con un grupo de amigos, riendo y charlando. Cuando vio a Jacobo, su rostro se iluminó y corrió hacia él. «Papi, saqué un 10 en mi proyecto de ciencias». «Esa es mi niña», dijo él, levantándola en un abrazo. «¿Dónde está tu hermano?» «Pedrito viene con la clase de la maestra Sonia». Esperaron juntos, Cassandra contándole sobre su día de la manera jadeante y emocionada de los niños que se sentían lo suficientemente seguros como para ser niños de nuevo. Pedrito llegó momentos después, lanzándose a las piernas de Jacobo con igual entusiasmo. Mientras caminaban hacia el auto, Pedrito tirando de la mano de Jacobo, Cassandra saltando adelante, Jacobo sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Paz. Claudio Bernal estaba encerrado en una celda en un penal federal, su legado reducido a una historia con moraleja en los libros de texto de las academias de policía. Las mujeres a las que había lastimado estaban sanando, conectadas a través de una red de apoyo que se había formado a partir del juicio. Alicia Linares estaba luchando para reconstruir su práctica y reputación. La red de trata de la que Claudio había sido parte estaba siendo desmantelada sistemáticamente por investigadores federales. Y los hijos de Jacobo reían de nuevo. Había usado todas las herramientas a su disposición, legales, sociales, estratégicas. Había operado dentro de los límites de la ley mientras empujaba esos límites a sus absolutos extremos. Había sido paciente, metódico y totalmente despiadado en la persecución de un objetivo, asegurar que Claudio Bernal nunca pudiera lastimar a nadie más. No solo encerrado, destruido. Había tomado tiempo, planificación y una voluntad de trabajar en los espacios grises entre la venganza y la justicia. Pero mientras Jacobo abrochaba a sus hijos en sus asientos de seguridad y los escuchaba cantar junto con la radio, sabía que había tomado las decisiones correctas. Porque a veces la única forma de proteger a los inocentes era asegurarse de que los culpables entendieran que todavía había personas en el mundo que lucharían. Personas que no se detendrían hasta que los monstruos fueran verdadera, completa y totalmente derrotados. Jacobo Trujillo había sido esa persona para sus hijos. Y se aseguraría de que cada depredador como Claudio Bernal entendiera, siempre había alguien mirando, alguien esperando, alguien que los haría pagar. No solo por romper la ley, sino por romper a las personas que amaba. 3 años después de la noche que cambió todo, Jacobo recibió una última pieza de información de Paco Bustos. Tu amigo, Claudio, dijo Paco sobre su cerveza trimestral. Ha sido transferido a la unidad psiquiátrica del penal. Aparentemente, el estrés de la población general y su aislamiento de otros reclusos debido a, llamémoslo, consecuencias sociales orgánicas, ha cobrado su precio. Consecuencias sociales orgánicas, repitió Jacobo con una leve sonrisa. Estás roto, Jacobo. Completamente. La evaluación psicológica dice que ha desarrollado ansiedad severa, depresión y tendencias paranoicas. Pasará el resto de su sentencia en tratamiento psiquiátrico. ¿Obtendrá la liberación anticipada por razones de salud mental? Ninguna posibilidad. Los crímenes son demasiado graves y el Consejo tiene todas esas declaraciones de víctimas en el archivo. Morirá en prisión, solo que probablemente en un ala de hospital en lugar de la población general. Jacobo asintió lentamente. Gracias por la actualización. Después de que Paco se fue, Jacobo se sentó en el bar un rato más, bebiendo su cerveza. Pensó en el hombre que había aterrorizado a sus hijos, que había dejado cicatrices que tardarían años más en sanar por completo. Pensó en las otras víctimas, las vidas dañadas, la confianza destrozada. Y pensó en el hecho de que Claudio Bernal pasaría las próximas décadas en una habitación pequeña, perseguido por lo que había hecho y aterrorizado por lo que cada día podría traer.
decidió Jacobo, exactamente lo que merecía. Cuando llegó a casa esa noche, ambos niños ya estaban dormidos. Jacobo los revisó, un hábito que nunca había roto desde esa terrible noche. Cassandra estaba acurrucada con su animal de peluche favorito, su rostro tranquilo. Pedrito estaba desparramado en su cama, con un brazo colgando del borde, profundamente dormido, seguro, sanando. Jacobo cerró sus puertas suavemente y caminó hacia su propia habitación. En su escritorio había una foto enmarcada del mes pasado, él y los niños en Chapultepec, todos sonriendo, pegajosos de algodón de azúcar y genuinamente felices. Lo habían logrado. No ilesos, pero juntos. Y en algún lugar, en una unidad de salud mental carcelaria, el hombre que intentó destruirlos estaba aprendiendo lo que significaba estar verdadera y permanentemente roto. Jacobo apagó las luces y se fue a la cama, durmiendo profundamente por primera vez en años. La justicia, había aprendido, no siempre era rápida. No siempre era simple. A veces requería paciencia, estrategia y voluntad para pelear batallas en múltiples frentes simultáneamente. Pero cuando luchabas por las razones correctas, cuando protegías a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, cuando te asegurabas de que los monstruos enfrentaran consecuencias reales, valía la pena cada momento. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré allí.